Hola chicos, ahora vamos a ver el siguiente método para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Estamos hablando del método de Gauss-Seidel, muy parecido al método que hemos visto en la anterior clase, que era el método de Jacobi, muy parecido en su algoritmo, solo va a tener una pequeña variante. Entonces vamos a empezar a ver en qué consiste el método de Gauss-Seidel. Igual es un método iterativo que parte de valores iniciales y lo que vamos a hacer es iterar hasta llegar a un error tolerable. ¿En qué consiste la diferencia entre el método de Gauss-Seidel y el método de Jacobi? La diferencia está en que para el método de Jacobi, para hallar los valores de la iteración i, utilizábamos los valores de la iteración i-1, mientras que para el método de Gauss-Seidel lo que hacemos es utilizar los valores de la iteración i-1 y los de la iteración i para hallar xi. Sí, utilizamos los valores de la iteración actual para hallar redundantemente los valores de la iteración actual. Puede que no esté quedando aún claro, pero con el ejemplo se va a aclarar más adelante. Pero esa es la principal diferencia. Jacobi solo utiliza los valores de la iteración anterior. Gauss-Seidel utiliza los valores de la iteración anterior y de la iteración actual. Para asegurarnos la convergencia por este método, de la misma manera que el método de Jacobi, debe ser un sistema que sea estrictamente diagonal dominante, ¿sí? Entonces, para poder nosotros asegurar eso, tenemos acá la forma de nuestro sistema de ecuaciones y decimos el primer coeficiente de la primera ecuación tiene que ser mayor en valor absoluto tiene que ser mayor a la suma en valores absolutos de los restantes valores. El segundo coeficiente de la segunda ecuación en valor absoluto debe ser mayor a la suma de los valores restantes también en valor absoluto. El valor absoluto del tercer coeficiente de la tercera ecuación en valor absoluto tiene que ser mayor a la suma de los valores restantes en valor absoluto. No cambia, la condición que hemos visto en Jacobi sigue siendo la misma para el método de Gauss-Seidel. Habíamos dicho que estos dos métodos son muy parecidos, entonces es por eso que vamos a poder nosotros tener la misma condición para asegurar la convergencia. Si esto no se cumpliese, entonces directamente decimos que no se puede trabajar el método porque no hay convergencia, o lo que tienen que hacer, chicos, es tratar de ver si quizás intercambiando de posiciones con sus ecuaciones puedan ustedes hallar un sistema que sea diagonalmente dominante. La anotación sigue siendo la misma. Si tenemos este tipo de variables x1, x2, x3, el valor de abajo nos dice el tipo de variable, ¿sí? Si dice 1 será para x1, si dice 2 será para la variable x2, si dice 3 será para la variable x3 y así sucesivamente. Y el valor de arriba nos indica la iteración, el número de iteración que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si tenemos x3, 0, eso nos... no, 0 no, le daremos un valor más interesante. x3, 5, estamos diciendo, queremos hallar el valor para x3 en la iteración 5, mientras que x3 es la variable. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos con la misma anotación de Jacobi. Si tenemos x, y, z, entonces lo único que hacemos es anotar la variable y ya no anotamos el coeficiente i, porque no estamos hablando de ese tipo de variables, sino directamente j, que nos dice la iteración. Por ejemplo, vamos a darnos el siguiente ejemplo. A ver, z3. Entonces, estamos hablando de hallar el valor de la variable z en la iteración 3. Luego tenemos el algoritmo. Lo primero, hay que verificar la condición de convergencia que habíamos visto en esta parte, para que sea diagonalmente dominante los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones lineales. Luego tenemos que despejar x1 de la ecuación x1, x2 de la ecuación x2, x3 de la ecuación x3, xn de la ecuación xn y así sucesivamente. O
Si nuestras variables aparecen en este orden, x, y, z, w y así sucesivamente, entonces será, despejamos x de la primera ecuación, y de la segunda ecuación, z de la tercera ecuación, w de la cuarta ecuación. En el orden que aparecen sus variables es que van ustedes despejando, de la misma manera que han hecho para Jacobi. Hasta acá estos dos pasos son completamente iguales. Son idénticos a Jacobi. El tercer paso nos dice que tenemos que reemplazar los valores, aquí ya varía, de la iteración y de la iteración i más 1 en la iteración i más 1. ¿Eso qué nos quiere decir? En la iteración actual vamos a tener datos de la iteración actual y datos de la iteración anterior confluyendo. Más adelante vamos a ver cómo es que esto es posible. Ahora el error es el mismo que en el método de Jacobi. Error actual menos anterior sobre el actual. Luego, chicos, tenemos que actualizar entonces nuestros datos de cada variable y volver al paso 3. Muy similar al método de Jacobi, pero ya en el ejemplo vamos a ver cuáles son sus diferencias.